Bueno, un privilegio otra vez estar con ustedes a través de las redes sociales. Bien, es un tiempo muy importante que estamos viviendo. Yo quiero animarles a ustedes a que nos metamos en la profundidad de la palabra de Dios, a que el Espíritu de Dios nos revele su palabra. Aún lo profundo de Dios dice que nos revela el Espíritu Santo. Y bueno, una de las cartas en Efesios, Pablo dice que ora para que sean llenos de sabiduría, de revelación y conocimiento espiritual, para que entiendan cuál es el propósito por qué fueron llamados. Ayer estaba hablando en un video sobre el sacrificio perfecto del Hijo, cómo tenía que ser el Cordero para que fuera el sacrificio que tenía las demandas de Dios, que cumplía todas las demandas de Dios, todos los requisitos de Dios. Jesús, el único que no pecó, el único hombre en la tierra que era santo, su cuerpo era limpio, perfecto, sin defecto. Así tenía que ser. Por eso le dije cuando fue a oración al Getsemaní y vio, quizás por el Espíritu, lo que iba a ocurrir. Y él sintió ese peso, no porque rechazara el sacrificio por nosotros o hiciera el sacrificio, no se arrepintió jamás. Pero como nunca, no tenía que ver con la naturaleza del pecado, con el pecado. Es decir, no tiene nada que ver con el pecado. Y no tiene nada que ver con el pecado. Pero Él tomó una naturaleza así. Él tomó nuestro pecado, toda la iniquidad del ser humano, toda una naturaleza de pecado, para destruirla ahí en la cruz. Pero bueno, usted puede entender, hermano, cuando Jesús, antes de morir físicamente, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento fue puesto la iniquidad, se hizo pecado por nosotros, para ir a hacer la expiación por el pecado. ¿Usted recuerda cuando Abraham hizo el corte del sacrificio y lo partió y lo separó? Y dice que venían cuervos y le vino un gran sueño. Y ¿qué representan estos cuervos? O sea, cuando estaba Jesús en la cruz, los demonios pensaron, todos los huestes y los principados pensaron, hemos vencido. Y se juntaron ahí todos. Y hermano, para los maduros es otra cosa el que ha entendido esto, porque para el niño no, los niños espirituales, los que no han entendido esto, es cuando entiendes, o sea, que Él se hizo maldición por nosotros para llevarnos a una libertad plena, a otra naturaleza, a una creación nueva. Jesús es la nueva creación. Nosotros somos parte de la nueva creación, somos nueva creación en Cristo. Pero después voy a hablar sobre esto que sucedió ahí. Por eso mencioné algunos salmos que dice, fuertes toros de Basán me ha acercado. El símbolo del cordero, del inocente que era abandonado en el desierto y era devorado por las fieras. ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Qué ocurrió en el mundo espiritual? ¿Qué le pasó a Jesús en su espíritu? ¿Qué le pasó después? Muere físicamente en la cruz. Primero entrega el espíritu y dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después en los salmos usted puede ver donde dice Jesús ahí, porque todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Fui como el hombre abandonado en la oscuridad, en lo profundo de las tinieblas. Impresionante, hermano. Pero bueno, solamente quiero decir eso porque se me cerraron algunos videos en lo más importante que estaba diciendo sobre este asunto. Y dije, a lo mejor no es la voluntad de Dios que lo diga todavía, pero lo raro es que quise volver a subirlo y lo volvió a cortar de sonido. Si usted ve dos videos que tengo de antier y ayer, anteantier, los videos se cortan al final, precisamente cuando hay una profecía sobre una ciudad de Centroamérica, y se cortó, y luego también se cortó cuando estaba hablando sobre el sacrificio perfecto que es el Hijo, que sucedió en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Somos más que vencedores, hermano. Somos más que vencedores. O sea, ya llegó el tiempo y la plenitud de entender, no nomás de valorar este pacto, pero entender la profundidad del significado de este pacto para vivir libres de condenación, para vivir limpios, para venir al trono de la gracia, alcanzar misericordia y ponernos en reconciliación con Dios plena. Ya en Cristo hizo la reconciliación, pero no debemos de venir con conciencia de pecado al altar de Dios, a la presencia de Dios, al trono de la gracia.
Debemos llegar ahí para el arrepentimiento de los que tienen que necesitar de arreglar algo, de arrepentirnos, pues Él es nuestro abogado. Pero para los que entendemos que Dios nos quiere libres de conciencia de pecado y vivir más para la conciencia de justicia, que tenemos esta justicia para venir al trono de la gracia y le agradamos por ser hombres maduros, que vamos allá al mundo para deshacer las obras del diablo, porque tenemos esa autoridad, porque en el mundo espiritual así podemos operar, así podemos vivir, así podemos obrar, porque en Él vivimos, nos movemos y en Él estamos. Ya, no voy a leerlo, iba a leerlo ahorita, pero tengo la tableta acá atrás. Pero en Efesios, ahí habla de, bueno, creo que sí lo voy a hacer. Voy a ver qué Pablo dijo ahí en Efesios, que sean llenos de conocimiento de la revelación. Yo oro para que sean llenos de la sabiduría de revelación. Efesios 1, versículo desde el 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salud, vuestra salvación, en el cual también desde el creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las aras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu de sabiduría y revelación dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su potencia para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitando de los muertos y colocándola a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos llenos del conocimiento, de revelación de cuál es la supereminente grandeza de su potencia que actúa en nosotros, el mismo poder de resurrección que actuó en Cristo resucitándole de los muertos, por cuanto no podía ser detenido por la muerte, porque era santo, era justo, y él cumplió todas las demandas de Dios, va a hacer el sacrificio y muere, y pasa por las dos muertes para llevarnos a que nosotros no muéramos a ninguna de las dos. Porque Jesús, cuando se hizo pecado, prácticamente fue invadido de pecado, fue dicho maldición. Por así decirlo, él vio las tinieblas, él vio la oscuridad, él fue apartado de Dios. Dios la juzgó a Cristo, llevó el juicio a Él por nosotros, y ahí fuimos nosotros con Él. Solamente que nosotros no sentimos ese dolor y el trascender, ser transferido a otro mundo, al mundo de las tinieblas, y ser levantado con potencia, y los principados, estos gobernadores, estos entes, toda la jerarquía de ángeles, junto con el adversario, el enemigo de Dios, vio que había sido levantado y que ahora los hijos de Dios iban a tener justicia, iban a ser igual que el Hijo. Pues Él no se multiplicó, se regó en todos los creyentes, ahora no era uno, tenían todos al Hijo de Dios, ahora estaba vivo y resucitado, y ellos eran la nueva creación. Voy a cortar aquí, ¿sabe por qué? Porque no quiero que esto lo corte, el sistema no sea cortado, sino que sea preservado este video, porque es muy importante que usted entienda esto, hermano. Muy importante que nosotros ya vamos al Nuevo Testamento a entender qué fue lo que nos fue dado en el nuevo pacto, cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, y qué es lo que recibimos ahí, cuál es la autoridad que nos dio.
Dice aquí les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No parcial, no algunas cosas, sobre toda fuerza del enemigo. Vean el video que grabé sobre guerra espiritual, que lo dije muy rápido, hablé demasiado rápido, pero yo quiero que lo veas. Quiero que lo revises, quiero que entiendas que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero todo es basado en un pacto, en una alianza, en una transferencia que nos dio de justicia a nosotros. Cristo nos dio la capacidad de la obediencia, ahora podemos vivir en obediencia. Antes no era posible, no es con las fuerzas humanas, no es con la mente humana, no es con sinceridad del alma. El alma tiene que ser totalmente rendirnos en humillación al Señor, para que nosotros podamos en el Espíritu, la nueva creación, pueda recibir la plenitud de lo que somos en Cristo y la revelación en nuestro espíritu. En este espíritu nuevo, recreado, que es una nueva naturaleza, nada que ver con la naturaleza antigua. Somos los hijos de Dios y tenemos el derecho legal de estas cosas, de la sanidad divina, de la liberación. Tenemos derecho legal porque Él lo hizo posible. Tú tienes derecho a la sanidad divina, es un derecho legal. Es un derecho legal la liberación. No más mentiras. Ve ahí confiado. Ahorita que estoy sintiendo esa convicción tan fuerte cuando Él mismo dice amén, adentro dice, y tú has sido redimido de toda maldición. Tú has muerto a la ley. Romanos 7:2. Tú te moriste a la ley, ya perteneces a otro, perteneces a Cristo. El viejo hombre fue destruido. La naturaleza antigua, el pecado que entró en Adán fue destruido. El postrer Adán lo hizo posible. Cristo fue el primer Adán. Y falló. Y el postrer Adán, Cristo, viene a ser la redención. Y este sacrificio habla mejor que la sangre de Abel, que clamaba, hazme justicia, porque he sido muerto injustamente. La sangre clamaba desde la tierra, le clamó a Dios. Y dijo Dios, he aquí la sangre de tu hermano que clama en la tierra, que le haga justicia. Sin embargo, la sangre de Cristo dice, yo he hecho justicia por ellos. Yo ya he hecho justicia y los he declarado justos por la fe, por lo que creen, porque creyeron, sin ver. Dios es así. Los ángeles se maravillan, los ángeles anhelan mirar estas cosas. Dice, ¿cómo puede creer sin ver? Ese es un don de Dios. Tenemos este don. Hemos sido invadidos de bendición. Estamos rodeados de las bendiciones de Dios. Nos ha sido dada autoridad delegada para, dice aquí es doy exousia, la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Rompe toda opresión, destruye fortalezas. Todo lo que venga a tu mente que no sea conforme a la voluntad de Dios, destrúyelo. Hemos sido redimidos de maldición. Dios no tiene nada contra nosotros. Cristo nos reconcilió. Dios nos reconcilió en el Hijo. No tiene nada contra nosotros. Somos hijos, no somos bastardos, somos hijos. Hijos aceptados en el amado. El Padre nos acepta en el amado, en el Hijo. Porque ve lo mismo del Hijo. Hemos sido aprobados por el Hijo, por el sacrificio perfecto y completo. Y somos vestidos de justicia. Tenemos esta bendición, esta herencia. Vivamos libres. Proclamemos el nombre de nuestro Señor. Levantemos las manos en adoración, en libertad, en santidad. Porque Él es el que nos dio la capacidad de la santidad también. Él nos imparte santidad. No es con las fuerzas humanas, no es con el alma, no es con los sentidos. Que Dios les siga bendiciendo más. Predicadores, levántense, prediquen, escudriñan la palabra, ve al Nuevo Testamento, ve todo lo que sucedió en la cruz, ve todo lo que somos en el sacerdocio eterno. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, mucho más. Porque para eso fuimos llamados, para heredar bendición y para heredar esta bendición y proclamar las buenas noticias a que cada vez que vamos y hablamos, estamos proclamando el reino, estamos estableciendo el reino y estamos haciendo la voluntad del Padre, porque nosotros fuimos llamados a esto. Amén. Vivamos en la plenitud a la que fuimos llamados. Amén.